Gente que nos está viendo, que se ha sumado. 96 veo, qué bueno. Sí, sí. Muchos mendocinos del sur, muchos sanrafaelinos. Así que, bueno, colegas también, está Fede Samarvide, que también se sumó. Así que, bueno, bienvenido. Les contaba mientras intentábamos conectarnos que la idea es que charlemos como colegas, pero también, obviamente, tu visión como presidente del partido, como ex gobernador de todos los mendocinos y las mendocinas, y en particular una visión del sur de nuestra provincia de San Rafael. Y me parecía que sería bueno para empezar a charlar, si bien tenemos algunos temas que son coyunturales, es decir, de la situación particular que estamos atravesando como argentinos y como mendocinos, abordar todos estos temas, pero desde una perspectiva más profunda, desde entender cuál es el rol real del Estado, un Estado con el que mucha gente en esta situación particular está enojada o del que está descreída, gente porque lo ve como un obstáculo, como porque lo ve como un Estado bobo, como lo has dicho vos muchas veces, y sin que le brinde las soluciones que cree. Pero si lo relacionáramos y realmente consiguiéramos que fuese un Estado eficiente y una herramienta para igualar condiciones y una herramienta para el progreso, podríamos abordar todas las temáticas desde otra perspectiva. Entonces, siendo temas que vos abordás con tanta profundidad, me gustaría que nos des esa visión para que después cada uno de los ejes temáticos que vayamos tratando los podamos mirar desde estas dos perspectivas, desde lo coyuntural, desde lo que está pasando puntualmente y desde cómo las políticas públicas y este Estado presente, pero en forma eficiente, con una buena administración, puede modificar las cosas y cumplir su rol principal, ¿no? Perfecto. Bueno, pero vamos dialogando y vos me ayudas ahí, ¿no? Sí. Dale, obvio. Bueno, primero a todos es muy lindo tenerlos aquí, veo los mensajes y lo estoy viendo en la pantalla y mucha gente, alguna que conozco y que saluda a Jim de Yamín, muy agradecido. La verdad que me gustaría hacer cosas más presenciales, pero también está bueno esto que por lo menos estemos en contacto por aquí, ¿no? Yo diría que, bueno, en general la Argentina, Mendoza y el sur de la provincia tenía dificultades estructurales antes de la pandemia, ¿no? Hay que ser rigurosamente, para poder tener credibilidad hay que ir con la verdad, ¿no? Teníamos problemas estructurales, la Argentina de su economía tiene dificultades hace muchísimos años, del 2010 que no crece, que tiene el mismo Producto Bruto. Puede ser que crezca de un año con respecto a otro. Por ejemplo, en las elecciones del 2017, en el año intermedio de las elecciones intermedias del 2017, tuvimos crecimiento con respecto al 2016. Pero si uno mira el Producto Bruto de la Argentina, tenemos el mismo Producto Bruto que en el 2010. Y las estimaciones de ahora con la pandemia es que vamos a tener el mismo Producto Bruto del 2008, ¿no? Es decir, 12 años atrás producíamos la misma riqueza que vamos a producir este año 2020. Y somos muchísimos más millones de habitantes, es un dramón infernal, ¿no? Pero infernal, que no puedes traducirse de otra forma que no sea más pobreza, más pauperización, más caída del consumo y más caída de la inversión, ¿no? No hay otra chance de interpretarlo que no sea así. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Sin duda con una estrategia política y con solvencia técnica desde lo económico, ¿no? No cabe duda. Y una estrategia política adecuada para cumplir esos objetivos.
hay que poner de acuerdo a los sindicatos y al empresariado en un modelo productivo, hay que poner de acuerdo a gobierno y oposición en un modelo productivo. ¿De qué va a vivir la Argentina? La Argentina no puede estar en los vaivenes de que un día se entusiasma con Macca muerta, otro día con la soja, y resulta que nada es sustantivo y me parece que esa es la mirada estructural, ¿no? Y a Mendoza le pasa lo mismo, y a San Rafael y al sur le pasa con mayor medida, porque San Rafael y el sur, bueno, primero a mí me encanta el sur y me encanta en general la ciudad de San Rafael, aunque está muy pauperizada, producto de un deterioro de la economía, pero también producto de un modelo de administración del municipio que achata la pirámide, digamos, ¿no? Atrasa. Pero San Rafael es una ciudad y sus distritos y demás, que el modelo productivo agrícola de la década del 60, del 70, se armó muy bien, en Alvear también, pero la atracción importante, el motor del desarrollo de San Rafael fue el petróleo, paradójicamente, aunque tenía pocos pozos de petróleo, se formó como proveedor de Malargüe. Cuando se cayó la producción petrolera, San Rafael empezó a quedar solo vinculada al agro, y cuando se quedó solo vinculado al agro y a la agroindustria, el agro en todo el mundo está sufriendo problemas de competitividad y lo resuelven de formas distintas los distintos gobiernos. Con lo cual, yo creo que hay que imaginar cosas desde allí. Sí veo con esperanza, y los jóvenes de San Rafael en particular, sí veo con esperanzas que hay empresas importantes. No voy a dar nombre porque no vamos a estar haciendo propaganda de empresas que pueden ser mal interpretadas por la audiencia que tenemos, aunque estamos entre amigos. Pero hay algunas empresas que están a nivel nacional muy bien rankeadas y están a nivel internacional incluso, algunas de ellas en el campo de la metalmecánica, en el campo de la agroindustria, algunas con mercados y todo. Y eso me da esperanza, porque quiere decir que no se ha ido el talento de San Rafael, la gente talentosa. O sea, habrá ido alguna gente talentosa, pero hay gente que puede reconstruir eso. ¿Qué le hace falta? Como en la Argentina y en Mendoza, una estrategia política que consiga esos objetivos. Y solvencia técnica. Yo veo al radicalismo de San Rafael y a las alianzas con el PRO, con dirigentes interesantes del PRO y del resto de los aliados nuestros en San Rafael, lo veo bastante bien y con resultados electorales que en algún momento llegamos a ganar en las elecciones intermedias, así que yo veo que se puede organizar eso y creo tengo esperanza, ¿no? La coyuntura nos lleva a la pandemia, pero ¿para qué entrar a eso cuando te devuelvo un poco este pensamiento? ¿Sí? Sí, tal cual. Qué bueno esto que decías de que no se ha ido todo el talento de San Rafael. Hay mucha gente que se ha ido, pero hay mucha que se ha quedado y ha seguido sosteniendo a esta clase media trabajadora y pujante del departamento. Mire, que no sé qué te parece si empezamos a charlar de algunos temas que por ahí surgían de lo que vos estabas hablando, y veían algunos comentarios de la gente, por ejemplo, respecto del turismo. Yo les comentaba antes que vos entraras, que sos el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que con Fede Samarvide también estamos en esa comisión, y para San Rafael y para toda nuestra provincia es muy importante en el PBG y en toda la actividad económica, la influencia del turismo. Y relacionado con esto, bueno, a los sanrafalinos nos pasa algo que realmente nos preocupa mucho, y son las medidas o las políticas o la falta de políticas de nuestro municipio, ¿no? Siendo que San Rafael es reconocido a nivel nacional como un destino turístico importantísimo, y más allá de esta coyuntura de la pandemia en la que nos encontramos, pero que sin duda tenemos que empezar a planificar y a pensar cómo vamos a salir de esta situación.
sobre todo por las consecuencias económicas que no pueden esperar o dilatarse más aún después de esta cuarentena, que no es cuarentena, que ya va por casi los 100 días de parálisis. Nuestro intendente propone seguir aislando a San Rafael. Ya se excusó y salió de la medida provincial de permitir el turismo interno. Tenemos muchos prestadores, más de 150 prestadores hoteleros, más los gastronómicos, más alrededor de 100 prestadores de transporte turístico que están con su actividad totalmente paralizada, y ahora no tan solo está pensando en pedir una prórroga más, sino en directamente aislar el departamento del resto de la provincia. ¿Cómo ves en general las políticas que se están tomando en materia de paliar la situación sanitaria, que sin duda tiene que tener medidas responsables para cuidarnos, pero esta dicotomía que se planteó a nivel nacional entre salud y economía, que parece haber encarnado y haberse arraigado en nuestro municipio en San Rafael, a diferencia de lo que otros municipios de nuestra provincia, con una visión mucho más progresista y realmente con una voluntad de trabajo distinta, están llevando a cabo para poder preservar los puestos de trabajo y la actividad tan importante como el resto de los departamentos. Luján, por ejemplo, con todos sus establecimientos turísticos, fue pionero en presentar el protocolo para la aprobación de la provincia y de la nación, y le siguieron el resto de los municipios, pero nuestro municipio va a contramano de esto, con el perjuicio que significa para todos los prestadores sanrafaelinos. No coincido. Primero decir que el turismo sanrafaelino ha sido fuente, cuando yo hablé de ese desarrollo histórico que arrancó no, que yo lo cité en el petróleo, que lo situé un poco alrededor del petróleo y todos los servicios vinculados al petróleo que se generaron en San Rafael, y luego la agricultura, y agricultura muchas veces de calidad, y luego la agroindustria derivada a esa agricultura. Bueno, todo eso ha caído mucho, hay un problema de competitividad, pero a pesar de todo, todavía hay empresas agroindustriales buenas, como dije, y demás. El turismo en los últimos años en San Rafael ha tenido un crecimiento sostenido. Por supuesto, todos sabemos que San Rafael tiene bellezas naturales, tiene una infraestructura hotelera relativamente importante, tiene un desarrollo de cabañas con inversión privada que son incluso mejor que los de la montaña acá en el Gran Mendoza, en Uspallata, en Cacheuta y demás, mayor cantidad de plazas incluso en ese sentido, en Valle Grande, en algunos de los embalses. El gobierno municipal se diferenció del nacional en el turismo de cercanía o turismo interno, como le llamaron, y a mí me parece que hay más de una persona que está muy entusiasmada con la cuarentena, ¿no? Es decir, entonces, como ven que la gente tiene miedo y se aferra a la autoridad, y en las encuestas le deben salir unos números impresionantes, pero claro, yo me niego a ser un seguidor de encuestas, ¿no? Es decir, justamente la Argentina necesita no seguidores de encuestas, sino gente que sea estadista, ¿no? Que piense, pueda complementar entre la economía y la salud. Y tiene que ser complementario. Una persona que pierde su empleo o que tiene amenaza de perder su empleo, o que ve que están cerrándose los comercios en San Rafael, no lo resuelve la doble indemnización, que como todos ustedes saben es una restricción para que los empresarios no echen personal. Pero también la suspensión que tiene hoy, bueno, Ximena es abogada y conoce perfectamente estos temas, pero hoy está prohibido echar gente. Pero si la empresa cierra, ¿de qué sirve esa prohibición? No se puede tapar el sol con la mano. Entonces nosotros tenemos que propender a que esas empresas trabajen, a que el comercio funcione, a que la industria funcione y a que el turismo funcione, con protocolos, tomando las distancias, pero no puede darle el Estado la comida en la boca a los ciudadanos. El peronismo es divino, el populismo peronista.
son divinos, ¿no? Es decir, le quieren exigir a la gente que cumpla las leyes a pie juntilla, y resulta que todo el tiempo han, como en San Rafael lo han hecho, han promovido una sociedad llena de derechos, pero no de deberes o obligaciones. Entonces ahora, de rompe y porrazo, como no pueden, porque hay muchos ciudadanos que no se ajustan a las normas, y algunos ciudadanos que son irresponsables y que no toman distanciamiento social, que no los hay, si uno no dice que no, es exacto. Ahora, en algún punto el Estado tiene que desprenderse. El peronismo populista quiere un Estado presente, invasivo de la libertad, que todo el tiempo le esté diciendo, a ver, abra la boquita, va a comer, a ver, no habrás turismo total, no, pará, que tengo que vivir, tengo que cuidar a mi familia y demás. Y eso deriva en un círculo vicioso de más enfermedades. Una persona que no sabe su futuro, que tiene miedo, que ve que cierran su comercio, se empieza a estresar, le dan enfermedades asociadas a ese estrés, o enfermedades, o se deprime, y enfermedades asociadas a su depresión, y cosas de otro tipo que al fin vos decís que estás cuidando la salud y realmente más. Yo creo que esos personajes, como Alberto Fernández, que quieren hacer puro relato y se hacen los miedosos y transmiten miedo todo el tiempo, los estadistas deben transmitir tranquilidad. En San Rafael también transmiten miedo. Entonces cuando después hay pocos muertos, salen a la calle diciendo que son unos héroes. Cuando hayan caído 200, 300 comercios en San Rafael, yo quiero verlos allí. Me parece que nosotros tenemos que estar para hacerle ver a la gente esto. Yo sé que hoy día la gente tiene miedo y no está muy propensa a este discurso que yo estoy haciendo, que Jimena está haciendo y demás, pero creo que tenemos que ir diciéndole a los ciudadanos, ojo, abran los ojos, ojo, me parece que lo tenemos que hacer. Tal cual, y vos fíjate, Alfredo, que es paradójico que ese mismo Estado que vos decís que le conviene o que está cómodo con esta situación, que viene posponiendo y posponiendo, porque primero una cuarentena, después 15 días más, después 15 días más, hemos llegado a 100 días, no tenemos un horizonte, la gente también se angustia porque tiene realmente problemas serios para seguir adelante, el laburante, el que vive de su comercio, el que tiene que pagar sueldos, aunque le paguen la mitad de nada sigue siendo nada, si no tiene ingresos, si no puede trabajar, es nada. Entonces, esa incertidumbre y esa falta de certeza lleva a todas estas enfermedades asociadas, pero fíjate que no vemos un auxilio real del Estado para, dar una programación, una planificación y una alternativa de cómo salir de esta situación, pero sí hay dinero para tomar, o si hay reservas, o si hay fondos para tomar decisiones como la que se tomó o se pretende tomar con Vicentín, escudándonos o escudándose en una soberanía alimentaria como hace años atrás, en 2012, se escudaron en una soberanía energética que no llegó a nada con YPF porque no logramos la soberanía energética, porque no se mantuvieron las inversiones, porque muy lejos de mantener inversiones en YPF y de crecer en inversiones, importábamos los combustibles a precios superiores a los del Estado, y a los argentinos, que somos los que pagamos esas decisiones mal tomadas, nos salió y nos va a salir carísimo. Todas esas pymes que bajan las persianas y que, como decías vos, no tienen soluciones porque más allá de la coyuntura veníamos con una crisis económica de no crecer hace más de 10 años, hoy tienen todas estas consecuencias adelantadas quizá por la crisis económica derivada de las medidas de aislamiento, y en vez de pensar cómo reestructuramos y volvemos a reactivar productivamente nuestra economía, se está pensando en un intervencionismo del Estado en condiciones de inconstitucionalidad, porque más allá de la oportunidad de la medida, que a todas luces resulta inoportuna, es inconstitucional la medida que se intenta tomar con Vicentín. Se intenta, digo, porque hasta hoy no conocemos el proyecto de expropiación con el que se escudaron en el decreto de intervención, ¿no? Sí, así es. Igual yo creo que hay un ataque al sector privado más bien cultural, ¿no? El solo hecho de tomarte en San Rafael, por ejemplo,
yo he visto en las redes, porque los medios no lo han cubierto mucho, he visto que comerciantes se han autoorganizado, los autoconvocados, y han sido perseguidos por las autoridades muchas veces. Sí. Entonces hay una cultura que es tan grave, Vicentín viene a contribuir a esa cultura antiprivado. Y la verdad que nosotros necesitamos un Estado inteligente que iguale oportunidades, y por eso lo hicimos en los 4 años de gobierno, agregamos muchísimas cosas. Lo hicimos los más notorios son el funcionamiento de vialidad, los más notorios son los temas de salud, toda la inversión que hemos hecho en tecnología allí, los más notorios en energía, que terminamos una obra que era imprescindible para conectar la ciudad. Jimé, que vos participaste mucho en eso. Niwil 4. Es decir, el Estado debe brindar garantías de igualdad de oportunidades, pero el sector privado es el que crea riquezas, y el Estado inteligentemente y con una estrategia adecuada y en el marco del Estado de Derecho, no confiscatoriamente, debe apropiarse de la renta para distribuirla adecuadamente. Ese es el funcionamiento de un sistema democrático, capitalismo de riesgo, y poder que la gente pueda alcanzar niveles de consumo adecuados. Y bueno, pero que tenga igualdad de oportunidades, es el Estado el que lo debe garantizar con las políticas sociales. El riesgo lo tomen los privados para hacer una empresa eficiente, y no el Estado a costa de que el riesgo lo terminemos pagando todos los argentinos, como ocurrió con YPF, además el ejemplo que tenemos de que las empresas que se han estatizado no han funcionado con estos criterios y estándares de eficiencia, y el Estado se ha distraído de sus servicios esenciales, de ser un Estado inteligente y de ser un Estado eficiente que preste correctamente los servicios esenciales. Entonces, esto que hablabas vos de la seguridad, de la educación, de la salud, que son realmente los servicios que tiene que prestar el Estado, terminan por prestarse mal o no prestarse, y el Estado se termina abocando a tareas que no son las que le corresponden, sino las que les corresponden a los privados con el apoyo del Estado. Así es, así es. Yo creo que en San Rafael hay mucha potencialidad, como digo, en algunas industrias agroindustriales, en la integración del agro más competitivo con la industria, en el turismo, y también en los servicios al petróleo, que hay que reactivarlos y demás. Lo de Vaca Muerta va de alguna forma languideciendo, no digo que vaya a morir, pero el petróleo convencional del sur puede ser extraído, y hay algunas chances al respecto. Y después tenemos que desarrollar la ganadería. Nosotros hicimos el acueducto Bobo en Canalejas, y tenemos previsto con proyectos y todos, y teníamos licitado el de San Rafaelino, que es exacto, Montecomán La Orqueta. En esos 25, 30 años atrás, hoy tener una ganadería muy potente en San Luis, que no es solo de pasturas originarias del lugar, sino que fueron producidas por una mejor, obviamente menos árido que Mendoza, menos árido que el sur, pero sí porque hicieron esos acueductos. Nosotros vamos en esa dirección, y eso es igualdad de oportunidades. Ahí hay una posibilidad para el sector privado ganadero, y hay una posibilidad para la integración posterior del sector ganadero, que es, por supuesto, no solo la producción de ganado, sino también el valor agregado de que quede en el lugar, que hay cosas para hacer, y ojalá podamos tener resultados allí. Yo lo veo a San Rafael, que si se organiza bien, yo no le quiero responsabilizar al municipio. El municipio tiene muy pocas herramientas de política económica, pero sí creo que el municipio de San Rafael sería progresista su administración
si articulara una alianza público-privada, pero no con los dirigentes de la Cámara y llevarse bien con ellos para el almuerzo y eso, sino para un programa sostenido, un programa sostenido. Ni siquiera le pido que el municipio tenga que poner dinero, sino de orientación de un programa armónico y sostenido de producción en San Rafael y en el sur. Yo creo que se puede hacer. En Alvear, Walter Marcolini tiene algunas ideas, no todas están en el contexto necesario. Muchas veces las ideas son muy buenas, pero se tiene que dar un contexto macroeconómico, y la verdad es que ni Alvear, ni San Rafael, ni Malargüe generan los contextos macroeconómicos, prácticamente no los genera ni la provincia, los genera, ¿no? Entonces, tampoco responsabilizarlos de eso y no caer en una deliberación pública demagógica, responsabilizar a esto. Pero yo me imagino para San Rafael un programa productivo que lidere el municipio, no que ponga dinero, que lidere el municipio, estudiando los temas y demás. Lo hemos conversado, bueno, con Jimena lo hemos conversado, con Fede también hemos conversado muchas veces. Antes, cuando Federico estaba en la Cámara, también conversábamos sobre ese tema, ¿no? En la última campaña con Abel esbozamos muchos lineamientos al respecto, y me parece que tenemos que tratar de ir hacia ese lugar. Creo que se puede hacer, y creo que tenemos talento, gente, hombres, mujeres en San Rafael como para ir armando ese equipo. Ese equipo tiene que ser no de interna partidaria, sino que tiene que ser un equipo muy plural, que tenga mucho contacto con el sindicalismo del lugar, con el empresariado del lugar, que la mayoría muchos de ellos son simpatizantes nuestros, algunos incluso sindicalistas. Nosotros tenemos que ir articulando con la dirigencia, con la élite de San Rafaelina, mostrarle más el liderazgo que podemos ejercer. Así que yo también te quiero decir, Jime, a vos, a Fede, a la Bel, a todo el grupo, al Pelado, al Nesti, a los concejales, a todos, que cuenten conmigo. Yo creo que hemos mejorado mucho en San Rafael y sueño con que gobernemos ese departamento en algún momento, ¿no? Por supuesto, hoy en el medio de la pandemia no va a faltar el boludo que diga esas cosas. Mirá, están pensando en elecciones. No, por supuesto, pero nosotros somos una organización política, tenemos vocación de poder, pero ellos tienen vocación de poder y no tienen programa. Nosotros tenemos vocación de poder y tenemos programa. Yo cuando quise ser gobernador tenía un programa de gobierno que sometí a la ciudadanía, se lo sometí durante la campaña. Le decía que íbamos a hacer en administración de justicia, en seguridad, en salud, en educación. La mayoría de nuestros competidores, y en particular en el sur del peronismo populista, tienen vocación de poder, tienen ambición de poder, pero no tienen programa, ya lo han demostrado. La pauperización uno ve a San Rafael, una ciudad tan linda, con tan buen diseño y demás, y cuando empieza a recorrer y a adentrarse, ni hablar llegar a los distritos con la caída de la agricultura y demás, pero en la periferia de la ciudad ve cómo se ha deteriorado la calidad de vida del lugar. Menos mal que hemos tenido un estado, un mejor estado en materia de salud y de educación en los últimos años, pero si no sería el cono urbano bonaerense sin más trámites, ¿no? Y aprovecho esto que decís para meternos en algo que está relacionado, y me gustaría que nos cuentes tu experiencia, porque de la misma forma que vos hablás de que esto no es empezar a hacer campaña ni empezar a pensar en las elecciones, sino que comparto de que se trata de una construcción y de llevar una planificación adelante y de presentarnos como grupo, como equipo y con una planificación. Hacer una analogía y mostrar qué es lo que puede pasar
cuáles son los resultados para la población, no para la política ni para los dirigentes políticos, para la población de un departamento, cuando hay una alternancia virtuosa, es decir, como en Godoy Cruz, donde si bien durante mucho tiempo hay un gobierno municipal de un mismo signo político, de un mismo partido, ha habido una alternancia que enriquece las políticas públicas. ¿Qué pasa cuando se da totalmente lo contrario, el polo opuesto, que es como en los departamentos de San Martín, en el departamento de Tunuyán y acá en el departamento de San Rafael, estos caudillos que ya no tienen más posibilidad de reelección indefinida, pero que vienen acá en el departamento de San Rafael hace 16 años con un mismo cacique que poco queda para ofrecer, es decir, hasta dónde se puede llegar o qué se puede esperar de un cacique que se entrona en el poder y no evoluciona ni construye nada bajo su sombra, ¿no? Coincido con vos y quiero reivindicar la promulgación del 198, ¿no? Ustedes recuerdan que como están haciendo la vida imposible con Teresa Day hoy día, también la hicieron con el 198. Eligieron la sala de la Corte para meter los recursos, y la Corte determinó que era constitucional en plenario, ¿no? Y era constitucional era constitucional la promulgación de la ley. Y va a tener resultados. En San Rafael va a tener resultados. De la misma forma que la Argentina, en San Rafael, el miedo genera empoderamiento de las autoridades, ¿no? Pero también una misma persona, si no hace un desastre muy visible, siempre va a ser más elegible que las opciones nuevas. Las opciones nuevas, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar buenos candidatos, 3, tanto Lucas, compitiendo en la interna, Lucas como Mondote y como Abel Freidenberg, eran buenos candidatos, hicieron una linda elección y demás, y creo que Abel, sin menospreciar el triunfo, otros elementos del triunfo, creo que terminó ganando por un nivel de conocimiento superior al resto, pero no tan superior al del intendente actual, digamos, ¿no? Entonces, a la gente cuando lo conocía le parecían bien nuestros candidatos, pero no alcanzaban a conocerlo los casi 200.000 sanrafaelinos. En cambio, él está instalado y demás, y eso rompe con la alternancia, porque la gente opta y no elige entre varias posibilidades buenas. Opta entre lo que se le ofrece y como vota bastante conservador, muchas veces tiene tendencia a elegir malo conocido que bueno por conocer. Entonces, el solo hecho que tengamos el 198, a mí me parece que es una gran oportunidad para San Rafael. El intendente no podrá ser reelecto. Puede promover una candidatura de otra gente de su equipo, de un hombre, una mujer de su equipo, sí, está en su legítimo derecho, y si lo hacen bien, bueno, hasta pueden ser exitosos. Yo creo que el peronismo en general del sur, y en particular el de San Rafael, no ha sabido armar equipos como yo supe armar equipos en Godoy Cruz, donde prácticamente sin solución de continuidad yo dejé a Tadeo en el lugar y no hubo ni un más mínimo chisporroteo, y fue una cosa tranquila y muy armónica. Y yo no creo que los hermanos Félix tengan, porque no está en sus entrañas esa tarea. Así que yo, a partir del 198, veo una oportunidad inmensa de la oposición. Por supuesto. Vamos a ver cómo salimos de la pandemia, por supuesto, del miedo de la gente. Vamos a ver cómo está la economía, que ya estaba mal en la Argentina antes de la pandemia, y en San Rafael estaba bastante mal antes de la pandemia, y hoy está mucho peor. Y eso va a generar descontento y hay que saber administrarlo.
Por eso yo te recomiendo, Jime, y le recomiendo a todos los dirigentes de San Rafael, de radicalismo. Ahí la vi que está Eve Casado también en el caso, también a ella, a otros dirigentes de otros partidos aliados, que la verdad que estamos muy agradecidos de esa sintonía que tenemos. Yo les recomiendo que ustedes vayan instalando un contrarrelato a del miedo permanente, porque si no después parece que porque tenga pocos muertos de COVID, esto estuvo muy bien. Y esto no está bien, porque van a haber muertos de empresas, van a haber muertos por otros motivos. San Rafael San Rafael no tiene contagiados, pero sí tiene muchos locales y comercios cerrados. Entonces eso... Correcto. Y me parece que era para estadistas esto. Era para gente que con inteligencia supiera combinar economía y salud. No salud y muertos por COVID, nada más, ¿no? Sino economía y salud. Entonces esto de no dejar que el turismo funcione, cuando en todo el resto de la provincia ya empezaba a relajarse eso, no me parece conveniente. No me parece conveniente. Bueno, Alfredo, y para ir cerrando, hay un tema que a los sanrafalinos nos toca muy, muy de cerca, por la cantidad de puestos de trabajo que significa, por la importancia de la obra, no tan solo para los sanrafalinos, sino para los mendocinos, y como una de las obras más importantes hidráulicas de Latinoamérica. Y bueno, estoy hablando de Portezuelo del Viento. Los sanrafalinos se han manifestado en estos últimos días en apoyo, abierto a la obra, en defensa de la obra, en defensa de los recursos que son de los mendocinos, y en defensa de lo que este complejo multipropósito significa, de que no tan solo significa el cuidado del cauce y del recurso hídrico y del manejo y el control del recurso hídrico, sino también la posibilidad de generar energías limpias, energías renovables, energías de primera calidad, porque no he escuchado gente que poco conocimiento tiene del tema compararlo con parques solares, como el Parque Solar de Jujuy, y realmente, hablando en términos criollos, es comparar peras con manzanas, no tiene nada que ver la energía hidroeléctrica con la energía solar, la intermitencia de una, la seguridad de la otra, y más allá de eso también el valor agregado y la riqueza que significa para nuestro departamento, que es el que tiene mayor cantidad de empresas dispuestas y en condiciones de prestar los servicios y crear los puestos de trabajo para esa obra, ¿no? Sin duda alguna, si sobre un departamento va a tener externalidades positivas la construcción de Portezuelo, sobre San Rafael. Obviamente sobre Malargüe, porque está emplazado allí, pero en cantidad, también sobre Alvear, fíjate vos, pero en cantidad va a ser sobre San Rafael. Primero porque hay capacidad instalada, porque hay empresas, hay algunas empresas que están en condiciones de poder hacer de poder integrarse al complejo empresario grande. En segundo lugar, por la cercanía, ¿no? Y ahora, hay una pelea, el peronismo populista acá no quiere que hagamos la obra, justamente por estas razones. Dan vuelta y vuelta, pero no quieren que hagamos la obra. Están poniendo trabas, las excusas de las otras provincias no es excusa. Yo quiero explicar brevemente. Primero, esto es derivado de un juicio por la promoción industrial que le ganamos a la nación, que la inició un gobierno peronista, paradójicamente, la falla. Cobos llevó un acuerdo con Kirchner y le ofreció hacer esta obra. La Pampa le ofrecieron lo mismo, porque La Pampa vivos se subieron a la demanda por la promoción industrial y adhirieron a lo de Mendoza, ¿no? Entonces, cuando había que cobrar, La Pampa dijo, no, yo no quiero obras, quiero que me den el dinero, y finalmente fue Berna, el gobernador anterior, gestión de Berna, firmó que le pagaran la obra. Y el Estado Nacional, con Cristina,
perdón, la obra no, el monto adeudado se lo pagó a La Pampa en el 2008, cuando el gobernador ya era Jorge, ya no era Berna. Y nosotros nos quedamos con la promesa y un papel de que nos iban a hacer la obra. Vinieron dos gobernadores peronistas, Jaque, del sur, de Malargüe, y Pérez, y nunca exigieron que se cumpliera ese acuerdo, y el gobierno nacional no quería cumplirlo, es decir, se enojaron con Cobos, la 125 mediante, no lo hicieron. Hoy, en los 4 años de Macri, yo intenté reflotarlo, y trabajamos muchísimo, tanto con Martín Kirchner como anteriormente con Emilio Iñazú y demás. Remontamos esa obra y le firmamos un acuerdo muy superior al que tenía Cobos, que es por 1.023 millones de dólares. Para que dimensione todo el mundo, estos populistas que hablan todo el tiempo cualquier verdura, Mendoza tiene un stock de deuda, no exigible ahora, tiene un stock de deuda muy baja con respecto al Producto Bruto que tiene, que es de 1.100 millones de dólares. Nosotros vamos a cobrar de la nación 1.023 millones de dólares, es decir, para enterrarlo en obras de distinto tipo, hidráulicas y demás, que tienen que ver con eso. Pero enterrarlos no es enterrarlos y que no generen riqueza, van a generar energía, como explicaste vos, Jimena. Entonces, y hoy empiezan a poner excusas, desarchivan el pedido de La Pampa. Todos son trabas. Yo creo que Rodolfo ha hecho bien en seguir adelante con el proceso licitatorio. Él ha seguido adelante con el proceso licitatorio. Sigue adelante la licitación. El gobierno se ve obligado a pagar la cuarta cuota, que son de 18 millones de dólares, creo que es el 25 de julio o algo así. Así que cada 3 meses hay desembolsos cada vez más grandes en dólares. Y además le pusimos una cláusula en el acuerdo, fue una genialidad de Lisandro Nieri y todo su equipo, y en su momento de Dalmiro Garay cuando era ministro, que era quien negoció los aspectos jurídicos del tema, que entraban en default si no pagaban las cuotas. La Argentina entra en default porque está en el medio de una serie de bonos que son internacionales y nacionales, y este bono que nos dieron como pago y que lo tenemos depositado, se va pagando cada 3 meses, y si no lo pagan entra en default. No es que ellos lo pagan de buenitos que son, porque va y gestiona algún representante conspicuo, ay, páguenle a Mendoza, mi provincia. No, si no caen en default. No han pagado porque son buena gente, han pagado porque tenían obligación de hacerlo. Pero yo creo que van a poner palos en la rueda. Rodolfo les ha hecho una propuesta que salió ayer, fue conocida. Yo espero que La Pampa la acepte. El único que molesta es La Pampa, el resto de las provincias no debería decir nada porque firmó durante mi gestión la aprobación en el Consejo de Administración. Y además fuimos a un laudo en el Consejo de Gobierno porque La Pampa se negó, y Macri, el expresidente Macri, laudó a favor. Y luego ellos fueron a la Corte, y la Corte se lo rechazó, con lo cual es cosa juzgada esto. Tal cual. Por eso se nota que desarchivarlo es solo una chicana política. Y bueno, el pensador, el intendente Aveiro, que es el intendente Trullán, ya dijo públicamente que es un apriete por mis declaraciones. El presidente del partido, Guillermo Carmona, dijo que como yo hago declaraciones en contra del gobierno, Mendoza se va a ver perjudicado. Ustedes imaginen la locura, me sacan esas declaraciones, porque eso es de mafia, de la mafia, decir que no se pueden hacer declaraciones en contra del gobierno porque pierde Mendoza. Es decir, que deberíamos estar callados. Yo me quedo callado si Mendoza beneficia, pero la verdad es que esas son excusas de un sistema que parece que ellos te enorgullecen que sea así, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y justo mientras charlábamos de esto, veía algunos comentarios y coincido, no sé quién fue el que lo puso, pero coincido en que San Rafael y el sur de la provincia y todo Mendoza
si bien es muy importante la influencia y el factor y la actividad turística, no vivimos ni podemos vivir solamente del turismo. Vos hablabas de la actividad petrolera también, como una de las iniciales, y que tenemos que sostenerla y que incrementarla inclusive, pero también es importante el desarrollo de las economías regionales, y en eso me gustaría que cuentes brevemente el proyecto sobre el nuevo régimen de promoción de las economías regionales, que también es una oportunidad para este nuevo escenario que se abre post pandemia, con la necesidad de intensificar algunas actividades que habían sido desatendidas o que no habían sido sostenidas, y que con este régimen de promoción pueden volver a encontrar su lugar. Bueno, efectivamente, Jimé, hemos presentado un proyecto que me gustaría hacer, si nos ayudan todos los dirigentes de San Rafael del Sur, con la gente del aceite de oliva y lo vitivinícola, que es una ley que promocione la edulcoración de los con jugos naturales, de las gaseosas y las aguas saborizadas. Pero no como otros proyectos que ya han habido en Argentina, en el Congreso, y no han prosperado, porque van en contra del azúcar, que es exactamente del jarabe de alta fructosa, que es muy dañino a la salud, el de maíz, el jarabe de maíz de alta fructosa. Ese endulzante es dañino para la salud, y nosotros proponemos que haya un incentivo fiscal para que usen jugos naturales, como no ya solo la uva, para que no sea la ley del mosto o la ley de los mendocinos y los sanjuaninos. Estoy proponiendo que sea del limón, del pomelo, de la caña de azúcar en particular, también de Tucumán, y así de distintos, también endulzar con otros productos regionales. ¿Por qué creemos que hay que hacerlo? Porque es una forma de sacar los sobrestock de uvas que no tengan la calidad suficiente como para hacer vinos de alta gama, de mediana gama, etcétera. Y la verdad, para sostener la ruralidad, ¿no? Si no le gustamos la industrialización de esto. Perdóname que te interrumpa, pero se me ocurría mientras te escuchaba hablar y poniendo la cabeza en San Rafael, en General Alvear y en las fincas y la agroindustria de la que hablabas vos recién, la cantidad de fincas de frutales que en el sur de nuestra provincia han perdido actividad, y que esto sería una buena forma de reactivar la producción en ese sentido, ¿no? Yo creo que todas estas iniciativas tenemos que ir condensándolas en un programa productivo de San Rafael, que atraviese el turismo, que atraviese, y podemos mostrar todas estas cosas. Ahí hay un montón de mensajes que yo alcanzo a leer. La verdad es que les agradezco muchísimo los aportes, y estoy seguro que Jimena está súper agradecida también. Sí. Como por ejemplo, cosas que faltan de infraestructura, que estuvimos trabajando y algunas no terminamos de hacerlas, pero varias que son obras históricas, ¿no? Como la ampliación del gasoducto en San Rafael, que hay que hacerlo, alguien lo proponía ahí en los mensajes. También, como hicimos en mi WIL 4, tenemos que terminar esa tarea. Pero también estamos ambientalmente haciéndolo más sustentable a la ciudad, con el tema de Sierra Pintada, ¿no? Ustedes saben, se habló mucho y sin embargo fuimos nosotros los que empezamos la remediación con una audiencia pública y demás, y lo hicimos con muchísima armonía. Yo estoy muy orgulloso de ese proceso, que hoy parece un tema menor, pero resulta que ha sido un tema muy dificultoso para San Rafael, para el agua, para el diamante, etcétera, ¿no? San Rafael también,
Desde chica, el reclamo de la remediación de las colas de uranio en Sierra Pintada, una deuda histórica, desde que cesó la actividad del establecimiento fabril, de hace 20 años que se pedía eso, y desde octubre del año pasado que se puso en marcha, como decías vos, después de las audiencias, el proceso de remediación, que va a llevar su tiempo, obviamente, pero que hoy está funcionando. Y que se empezó por el agua de cantera y por lo importante que era iniciar a través de la remediación del agua de cantera por la posibilidad de contaminación más próxima que tenía, pero fue en tu gestión como gobernador que se concretó esto, y esto nos lleva a volver a analizar cuál es el progresismo real y cuáles son los hechos concretos de defensa del ambiente y qué es lo que queda en el relato y en lo discursivo sin que trascienda a la sociedad en hechos concretos o en beneficios concretos, ¿no? Así es, así es. La tarea en educación también ha sido buena. Yo estoy muy agradecido del equipo que montamos en San Rafael sobre educación. Ojalá podamos sostener en el tiempo en lo que viene, ¿no? Y la de salud, ya hemos hablado mucho. Ahí lo tenemos a Abel batallando, a Abel, a Eve, y la verdad que hemos dado vueltas a San Rafael en materia de salud. Hoy tenemos una infraestructura sanitaria muy superior a la que teníamos, no solo en ladrillos, en metros cuadrados. Veo el edificio nuevo de los CER, que ya está terminado, no solo en ladrillos, sino en tecnología, en diagnóstico y demás. Pero bueno, igualdad de oportunidades, pero también cuidar a nuestro sector privado. Yo creo que todo este tiempo de pandemia, de post-pandemia y demás, debemos prepararnos para que el 2023 podamos ofrecer una propuesta productiva desde el municipio. No con